Explico y leo de inmediato. Listo. Gracias. De inmediato. Denme solamente un minutito. ¿Puedo prender el aire? El aire se prende ahí. Tienes que apretar ahí. Ahí. Ahí tienes que No le apretar. pongáis tanto por si ya me refiero. ¿Tú me lo envías, Fernanda? El miércoles, ¿de verdad que yo no sé lo que no? Porque ya no me Adelante.
Miren para acá, ahora explico. Voy a ver otros temas que ayer no vi. Luego vamos a hacer un break. Y a la vuelta empezamos con el estudio de los derivados. ¿Ya? O sea, con el estudio de los forward, futuros, opciones put call, swaps y la ecuación Black and Scholes. Entonces miren, fíjense acá. En este repaso que me pidió el director que hiciera, porque hubo unos problemas, etcétera, etcétera. Lo primero que vimos fue un balance contable, si ustedes recuerdan. Luego de ese balance contable, por medio de un ejercicio, lo llevamos a una estructura de financiamiento. La estructura de financiamiento se caracteriza solo por tener las 5 masas patrimoniales en dinero y porcentaje. Si tú recuerdas lo que hicimos la semana pasada. Luego, yo les expliqué varias veces que lo importante era el concepto de capital, que hacía referencia a los activos permanentes. ¿Por qué? Porque el modelo WOC, el modelo KPM, en esa letrita de ahí y en esa de ahí hace referencia al capital. Entonces, ¿qué es lo que es el capital? Los activos permanentes de una empresa. ¿Cómo se calculan? Por medio de 3 ecuaciones que te tiene que dar lo mismo porque estás encontrando el mismo capital. ¿Y qué es lo que es el capital? Aparte de hacer los activos permanentes, es un subconjunto, ¿te acuerdas? Aquí nosotros teníamos una estructura de financiamiento, por ejemplo esa. Miren aquí un segundito, de ahí siguen anotando, miren aquí un segundito. Yo miro esa estructura y digo, aquí hay un balance con activos totales, con pasivos totales. No veo de inmediato el capital. Tengo que pensar un segundo y digo, esta parte de aquí que estoy rayando con azul, esa parte es la parte del capital. ¿Lo ven? ¿Todos lo ven o no? ¿Por qué es la parte del capital? Porque es el capital de trabajo, ahí está el KT, ahí está el capital de trabajo, ¿lo ves? Es la diferencia entre el activo corriente menos el pasivo corriente, lo ven gráficamente, ¿no? Y se le suma el activo no corriente. También puedo verlo por el lado del financiamiento. La deuda, el D, que es el pasivo no corriente, más el equity o el patrimonio. Entonces yo miro eso de ahí, sé que es una estructura de financiamiento, pero sé también que ahí subyace un capital, una estructura permanente. Fíjate esta estructura de acá, miren, porque esto no lo he dicho, mira. Esta estructura uno la mira y sabe que su KT, su capital de trabajo es mayor que 0, o sea que tiene liquidez potencial. ¿Lo ven, no? Los activos corrientes son más grandes, aquí había un rojito, son más grandes que el pasivo corriente. Entonces esta empresa tiene dinero en potencia. ¿Por qué digo que en potencia? Porque el capital de trabajo es un índice potencial, no es efectivo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el capital de trabajo depende de las cuentas que están acá. ¿Y qué pasa si está mal valorizado el balance? Perdón, el inventario. Tú tienes inventario por, no sé, por 200 millones de pesos, pero tú lo vas a vender al mercado y son 100 millones nomás. ¿Se entiende el punto? Entonces, el capital de trabajo es un índice de liquidez, pero potencial, no es efectivo, porque depende de valores contables. En el activo corriente tengo, por ejemplo, los inventarios, que el mercado puede que no los valore de la misma forma que están anotados en mi contabilidad como empresa. Tengo, por ejemplo, las cuentas por cobrar. ¿Y qué pasa si no me las pagan? Tengo deudores incobrables, ¿te das cuenta?
Por eso decimos que es un índice potencial de liquidez, no es efectivo. ¿Ya? Bien, pero el punto es el siguiente, mira. Yo miro esto de acá y sé que es una estructura de financiamiento con un capital de trabajo positivo y puedo identificar de inmediato dónde está la estructura de capital. ¿Hasta ahí bien? ¿Todo bien? Pero no es la única estructura. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Te quiero decir que perfectamente puedo poner tres, que son las tres típicas. Mira. Puedo poner esta, fíjate ahí, capital de trabajo mayor a cero. ¿Todos lo ven? Puedo poner la segunda, capital de trabajo igual a cero. El activo corriente es lo mismo que el pasivo corriente. Estoy en una situación de riesgo. Falla algo y caigo en la tercera situación, que es una situación de iliquidez, o sea, de falta de liquidez. No tengo suficientes... Ahí está. No tengo suficiente activo corriente para cubrir las deudas más exigibles. ¿Lo ven? ¿Se entiende la idea? Tres estructuras de financiamiento, porque tienen las 5 masas patrimoniales, pero con diferente grado de liquidez. Pero el punto es el siguiente, ese no es el punto que quiero mostrarle. Quiero mostrarle que en cada una de ellas yo puedo ver la estructura de capital. En cada una, aunque no tenga liquidez, aunque tenga riesgo, cualquiera, da lo mismo. Siempre la puedo ver. En esta, ya lo habíamos visto, es el capital de trabajo que está aquí, activo corriente menos pasivo corriente, me queda esa área que representa millones de pesos y por lo tanto en verde puedo decir que esta es la estructura de capital, que es lo más importante de la empresa, o sea, un subconjunto, pero también lo puedo ver ahí, donde el capital de trabajo es cero. Entonces digo, aquí y acá no hay capital de trabajo, ¿lo ven? Y por esta fórmula de acá, el valor del capital de trabajo solamente es el activo no corriente. Porque el capital de trabajo se anuló. Entonces digo, eso de ahí ahora es mi capital. Antes era un pedacito de activo corriente, ahora no. Y fíjate ahora acá, más extraño todavía. Ahí. ¿Dónde uno puede visualizar la estructura de capital? Usando esta ecuación. Ahora, la ecuación de financiamiento. Entonces yo digo, deuda, pasivo no corriente y patrimonio. Por lo tanto, fíjate ahora. Ahora la estructura de capital está ahí. ¿Se dan cuenta? Independiente del grado de liquidez, tengo liquidez, estoy en riesgo o estoy en situación de iliquidez, estas tres ecuaciones siempre funcionan. Siempre me dicen, si están aplicadas correctamente, siempre me dicen cuánto capital, o sea, cuántos activos permanentes tiene esa empresa. Fíjate acá, mira. Mira los activos permanentes de esta empresa. Capital de trabajo, negativo. Hay un pedazo, que pueden ser millones de pesos, de activo no corriente que no pertenece a los activos permanentes. ¿Te das cuenta? O sea que esto de acá es, no lo tengo, y esto es menor al nominal, pero igual funcionan las ecuaciones. Entonces, vimos el balance contable, estructura de financiamiento, luego usando estas tres ecuaciones siempre va a funcionar que yo voy a poder construir una estructura de capital, que son estas que ya hemos visto. Full debt, mixta, full equity. Ayer les mostré
con una lámina incluso de Juan Mascareña, ¿cierto? Que no solamente había un beta E, sino que habían 4. Entonces, el beta L, ¿qué es lo que era? El beta apalancado, el beta con leverage. Y ese está asociado al KO. Acuérdate que siempre tenemos que asociar un riesgo con una rentabilidad. ¿Ya? Entonces, el beta L está asociado con el KO. El beta E, el primero que les enseñan a calcular, está asociado con el KD. El beta de la deuda está asociado, formando el par ordenado, con KD, que es el costo de la deuda, que no es otra cosa que una tasa de colocación, una tasa que te cobra el banco después de impuesto. ¿Por qué después de impuesto? Porque cuando tú tomas intereses generas beneficios tributarios. Cuando yo lo digo así, ¿ustedes lo entienden? Ustedes entienden que eso tiene que ir multiplicado por 1 menos T porque genera beneficios tributarios o ahorro fiscal. ¿Se entiende esa idea? Todo gasto antes de pagar, y los intereses son un gasto, todo gasto antes de pagar impuestos genera beneficio tributario o ahorro fiscal. Y ahí está. ¿Cuánto es? El KD, por ejemplo, si te cobran el 8%, tú colocas acá 8%. Y aquí colocas 1 menos 0,27 porque 0,27, o sea, el 27% del impuesto que usamos aquí hasta el momento en Chile. Entonces multiplica. ¿Cuánto es realmente lo que te está cobrando el banco? No es 8%, porque aquí hay algo que es muy distinto. Una cosa es financiarse con patrimonio y otra cosa es financiarse con deuda. Si tú te financias con patrimonio, tú tienes que pagar dividendos y los dividendos van siempre después de pagar impuestos. Por lo tanto, nunca generan beneficio fiscal o ahorro tributario, porque es un gasto que se hace después de los impuestos, después de tax. En cambio, la deuda paga intereses y esos intereses siempre son antes de impuestos. Por eso es que esto está multiplicado por 1 menos T. ¿Ya? Bien, entonces vimos lo que les decía acá. Tienen que multiplicar 8 por 0,73, o sea, lo reducen, y esa es la real tasa efectiva que te está cobrando el banco. ¿Entienden ese punto? Es importante. Puede salir ahí la deuda, 8%, el KD, la tasa que te cobra el banco, 8%. Pero no es 8% porque te genera un beneficio tributario. ¿Puede alguien, porfa, multiplicar 8 por 0,73, que es 1 menos 0,27? 8 por 0,73, ¿cuánto da? ¿Les dio eso? 5,84. Entonces, fíjate la diferencia. Alguien que no sepa dice, mi deuda con el banco es un 8%. Errado. Fíjate, es un 5,84 porque la deuda te permite ahorrar el pago de impuestos. Y ahí se calcula. Entonces, ayer vimos estos 4 betas, les mostré la lámina, les mostré un trocito. En ese trocito Juan Mascareña describe esta ecuación, que es un promedio ponderado de los riesgos. Y fíjate, hicimos esta analogía, el BL con el KO. Esa parte de ahí es lo mismo, fíjate, esto es lo mismo que eso, lo mismo eso que eso. Solamente que aquí es riesgo y aquí es rentabilidad. Y por eso es 1 menos T. Aquí es riesgo y aquí es rentabilidad. Y además, les mostré que esta era la ecuación. Les mostré que esta era la ecuación que William Sharpe hizo en 1960. ¿Recuerdan? Y de esa ecuación, que es la ecuación general, surgen, por eso se llama el KPM ampliado,
De esa ecuación surge, si uno reemplaza el riesgo correspondiente, surgen estas tres ecuaciones. Ustedes conocen esa de ahí y le dijeron, esto es el KPM, ¿sí o no? Es verdadero, pero es parcialmente verdadero. ¿Por qué? Porque el KPM es todo esto. Aquí yo reemplazo el beta E por eso tengo KE. Aquí reemplazo el beta L, o sea, el con leverage, con endeudamiento, y por eso tengo el KO. ¿Lo ven? Aquí reemplazo el beta de la deuda. Muchachos, otros, concéntrense, y tengo eso. Ahora les voy a mostrar otra cosita, un par de cositas más, y luego les voy a proyectar unas ecuaciones, porque esas ecuaciones van a permitir tener más herramientas para encontrar el VL y el VU, que es lo típico que te piden en todo informe de portafolio. Apalanque un beta y desapalánquelo. Pues como que hace calor, ¿o no? Es que estaba. Que no. Y allí se prende la acá. Y la tecnología. Mira, mejor que haga frío y lo vamos subiendo. No, pero es que mejor que haga frío y después lo vamos subiendo. ¿Qué me va a pagar el nombre medio? Se nota que tira aéreo, ¿no? Ahí va. Ahí va. Ahí está. No sigue bajando. Dale la vuelta, ¿no? Está mal. Sí, sí, se lo quita. Hay un más airecito donde Bueno, a ver, fíjense acá, miren para acá. Miren las estructuras que tenemos acá, ¿ya? Esto yo le he dicho varias veces, full debt, la mix, o sea, una combinación, y full equity. Fíjate lo que ocurre acá. Mira acá. El KO, que es la tasa del WOC, o sea, el costo promedio ponderado de capital, ¿va a estar influenciado o no por la estructura de capital a cual se esté aplicando? ¿Qué creen ustedes? ¿Y saben cómo se influencia? ¿Saben cómo cambia? ¿Lo han visto alguna vez o no? O sea, lo que te estoy diciendo, el KO, que es la tasa más importante porque representa el promedio del costo de capital ponderado, ¿cambia según la estructura de financiamiento o se mantiene constante? Bien, esto es así. No se le olvide esto porque es importante. Mira, esto es así. Cuando tenemos una estructura full debt, todo deuda, ocurre que el capital es igual a la deuda y por lo tanto el equity es cero, ¿cierto? Acá, la mixta, no estoy repitiendo lo mismo, voy a sacar una conclusión que no han visto, así que pongan atención. La mixta, ya habíamos dicho que es eso. Y después, full equity va a ser eso. B igual al equity y por lo tanto la deuda es cero. Miren lo que ocurre. Fíjense acá lo que ocurre y que no se le olvide más. Cuando la estructura es mixta, lo que ocurre esto es KO es igual a KD por 1 menos T por la deuda partido por B más KE
por E partido por B. Es la típica ecuación. ¿Estamos? Pero, ¿qué ocurre? Miren para acá, le insisto. ¿Qué ocurre cuando estamos hablando de full debt? Cuando no hay equity, cuando no hay patrimonio. Mira cómo cambia la ecuación. Fíjate. Ahora el KO va a haber equity acá. El equity es 0. Por lo tanto, ese E que está ahí en el numerador es 0. ¿Lo ven? Y como B, el valor del capital es igual a la deuda, esa fracción que está ahí, es un 1. Porque el numerador es igual al denominador. Porque la deuda tiene el mismo valor que el capital. ¿Estamos bien ahí o no? En consecuencia, el KO, el costo promedio ponderado de capital, pero para una estructura full debt es este. KO es igual a KD por 1 menos D. Eso se hizo 1 y todo eso se anuló porque ya no tienes patrimonio. ¿Lo ves? Entonces, el KO tiene 3 rostros, por así decirlo, dependiendo de la estructura de capital que estemos hablando. El que ustedes conocen, el que siempre se coloca, supone que el financiamiento es mixto, o sea, una parte de deuda y una parte de patrimonio. Pero en los casos extremos, ese E de acá es 0, todo eso se anula, el D es igual al B, ahí lo tienen, queda un 1, y por lo tanto ahora el KO es eso. Entonces, si ustedes financian una empresa, un emprendimiento, solamente con deuda, ahora su tasa de descuento es esa, no esa. ¿Estamos bien ahí? Segundo, fíjate ahora acá. El KO tiene un tercer rostro, digamos. 1, el típico, 2 y ahora el tercero. ¿Qué pasa cuando estoy financiando todo con equity, con patrimonio? Mira acá. La D ahora se anula, ¿lo ves? Se anula. Entonces todo eso es 0. Y el E es igual al B. Y queda 1. Y por lo tanto, cuando uno está financiando todo con equity, el KO se transforma en el KE. Y esas son los 3 rostros, las 3 manifestaciones que toma el KO dependiendo de su estructura de capital. ¿Se entendió ahí bien? Sí. Voy a borrar y voy a contar 2 puntos más. Cuando dice que para financiar a una empresa o una pyme, tiene que llevar el balance contable. No es lo mismo que la carpeta tributaria, ¿cierto? Es que el banco te va a pedir el tributario, te va a pedir cuántos impuestos estás pagando. Las empresas se basan por el base imponible. Sacan los promedios. Es que lo único que le interesa al banco es cuánto estás vendiendo. Es el base imponible, ¿cierto? Sí. ¿Cuánto estás vendiendo? Eso le interesa. ¿Cuánto estás pagando de impuestos? Eso le interesa. Bien. Miren para acá ahora. Voy a decir un par de cosas más. Supone que está copiado. Mira. Profe, la captura Sí. debajo te dice punto 2, cerro entre paréntesis. ¿Eso? ¿Qué dice ahí? La estructura de financiamiento, si tú recuerdas, la hicimos doble. La hicimos en dinero y porcentaje. ¿Ya? Ya. Miren para acá. Oye, tiene que estar un poquito más concentrado. Miren para acá. Muchos alumnos se equivocan en esto. No quiero que a ustedes les pase lo mismo. Me dicen,
El KO, por ejemplo, 12% es la tasa de rentabilidad de la empresa. Por ejemplo, el CAE, 15% es la tasa de rentabilidad del patrimonio. ¿Ya? Eso que acabo de decir está malo. Porque lo correcto, no solo que está malo, está muy malo. Lo correcto es esto. Mira. Lo correcto es esto. Aquí tú tienes el rendimiento o la rentabilidad de la empresa. ¿Ya? Por un lado. Y por el otro lado, aquí tú tienes el costo de las fuentes de financiamiento, que son la deuda y el patrimonio. ¿Estamos? Entonces, nunca confundan esas dos cosas. Cuando un alumno me dice el 11% del KO es el rendimiento de la empresa, está confundiendo fuentes de financiamiento con rentabilidad de la empresa. ¿Estamos? Entonces, eso no se puede hacer. De inmediato uno se da cuenta de que no entendió el concepto. El concepto bien entendido es el siguiente. Mira. El costo del equity es el CAE. O sea, para que te pase dinero el patrimonio, tú tienes que pasarle o devolverle lo mínimo que te piden es el CAE. Por ejemplo, si el CAE es 7% y te pasan 100 millones de pesos en el patrimonio, al final del año tú tienes que pasarle 107 millones, como mínimo. Pero el CAE forma parte de las fuentes de financiamiento. ¿Lo ven? ¿Y qué se compara con el CAE? O sea, ¿qué estoy comparando con el CAE? Ustedes lo vieron, lo que pasa es que todavía no han hecho la asociación, por eso se lo estoy diciendo. El ROE. O sea, ¿qué significa ROE? Significa Return on Equity. O sea, significa, o se calcula, mejor dicho, como la utilidad neta partida por el equity, o sea, por el patrimonio. Entonces, no confundas esto. Si el CAE es un 7% y tu ROE es un 9%, ahí estás bien. Porque con el rendimiento del patrimonio, tú le puedes pagar a la fuente de financiamiento que es el equity. ¿Vieron la diferencia? Ahora, obviamente que si esto de acá es 7, te piden 7, el equity, el patrimonio te pide 7, y acá tú sacas 5, no estás logrando pagar la fuente de financiamiento. ¿Lo van viendo? Ya. Fíjate ahora. El KO que es con el capital, hay que hacerlo con el ROIC. No sé si ustedes vieron. Hay los rendimientos de la empresa, los rendimientos, no la fuente de financiamiento, los rendimientos se miden por 3. Por el ROA, por el ROE y por el ROIC. ¿Qué significa el ROA? Significa Return on Asset. Y asset significa activos. Entonces, para calcular el ROA es la utilidad neta, que es la última línea del estado de resultados, dividido por los activos totales. Porque es con respecto al asset, con respecto al activo. Con el ROE, como les dije recién, es el Return on Equity y es la utilidad neta partido por el equity o patrimonio. Y el ROE significa Return on Investment Capital, o sea, significa el retorno sobre la inversión de capital. Y se calcula
como se calcula como NOPAT. Todo esto lo vamos a ver en detalle cuando veamos valorización de empresa. NOPAT partido por capital. ¿Y qué es lo que es NOPAT? Net Operating Profit After Taxes. O sea, la ganancia operativa después de pagar impuestos. En términos concretos es así. Han escuchado ustedes del EBIT, ¿cierto? El EBIT es la utilidad la utilidad operacional. Es la utilidad de tu ejercicio, es la línea que está antes de pagar intereses. Entonces, tú pones el EBIT, lo multiplicas por 1 menos T, o sea, lo sacas después de impuestos y lo divides por tu capital. Y ahí tú tienes tu ROIC. Entonces, fíjate acá. El KO, el costo promedio de la fuente de financiamiento, se comparan con el ROIC. ¿Y qué es lo que es el ROIC? Es el EBIT, o sea, 1 menos T, partido por B, que es lo mismo que decir la utilidad antes de impuestos e intereses multiplicado por 1 por T, partido por B. Y en este lado de aquí está el ROA, que ya dije que era la utilidad neta partido por el activo total. Pero aquí no tengo una expresión que me diga el costo de la fuente de financiamiento, porque eso es con activo total y esta teoría de acá es con capital, que no es, como ya lo he dicho varias veces, que no es el activo total. El punto que les quiero subrayar es el siguiente. Cuando hablen de CAE, cuando hablen de KO, están hablando de fuentes de financiamiento. Entonces nunca lo confundan con rentabilidad de tu empresa. La rentabilidad de tu empresa o de una empresa se mide por ROE, ROIC y ROA. Esas son las que tienen que ser mayores que las fuentes de financiamiento que te piden para que tu empresa sea exitosa. ¿Se ha entendido este otro punto? Ya, termine de copiarlo. Y voy a borrar para acá.